Liderazgo comercial. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según a la hora a la que estés escuchando este podcast. Bienvenidos a Liderazgo Comercial. Soy Pedro Valladolid y hoy es lunes 6 de octubre ya, ¿eh? Último trimestre del año. Atención, atención, que hay muchas cosas que hacer. Y cada lunes estamos en ese espacio de estrategia empresarial efectiva que codirijo y copresento con mi compañero socio y amigo Santiago Torre, que le tengo por ahí dando órdenes o no sé qué está haciendo. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Yo aquí esperando, el primero que he llegado, claro, Pero aquí, el primero que he llegado y aquí estaba esperando. Ya sabes que luego además seré el último en irme, ¿no? Porque pues eso, ahí estamos, todo el día ahí enredado al pie del cañón. es que si no estoy yo aquí no trabaja nadie. No trabaja nadie, así es. No trabaja nadie, tengo que estar para que trabajen. Ya es triste, pero es que tengo que estar para que trabajen. Si no No, estoy, no sí, trabaja nadie y aquí todo el día tomando cafetes. mi, mi empresa es rentable, pero si no estoy yo no funciona. Oximorón del empresario iluso, lo publiqué hace unas semanas. Es eso que dice una cosa y su contraria. Pues de eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? De Sí, mandar, puede matarte, puede darte un disgusto, ¿verdad? muchos disgustos, sí, sí, porque además desgraciadamente es muy normal que si eres dueño de una pyme, no sé, por poner algo, ¿no? Entre 8 y 50 o entre 10 y 50 trabajadores, sepas de qué hablamos, de que tienes que llegar el primero y te tienes que ir el último, porque si tú no estás, las cosas no funcionan. Si tú no estás, la gente no trabaja. Si tú no estás, no tienen a quién preguntar. Anda, qué cosas pasan, ¿eh? Con lo cual, estás solo en la toma de decisiones y estás siempre en esa carrera ahí que no tienes fin. Y claro, todo eso supone un desgaste físico y mental que dices, hostia, espera, que si yo no estoy, el barco va a la deriva y yo este desgaste, la verdad es que, hombre, pues me cuido y estoy fuerte, pero llega un momento en el que a lo mejor me lo tengo que hacer mirar, ¿verdad? Sí, 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 mira, yo tengo una anécdota de eso, que cuando estudié un Executive MBA, el año, yo te diría que fue el curso 96-97, cuando lo hice, y la verdad es que era bastante exigente. O sea, nosotros teníamos, el general era lunes por la tarde y martes jornada completa. Y Ujú. luego teníamos, no durante todo el curso, pero miércoles y jueves por la tarde. O sea, que había momentos en los que no pasabas por la empresa, Ya, ya. prácticamente. Yo recuerdo que Pero estaba no te hacían el curro, ¿verdad? No te ¿eh? lo hacían. Luego lo tenías ahí Nadie me todo hacía el acumulado. curro. Mira, Santi, lo que te espera aquí cuando vengas. Hubo unos momentos en los que aprendí a quitar cosas que si no las hacía no pasaba nada, ¿eh? Ah, Y efectivamente. quité muchas cosas, de que si no las hacía no pasaba nada. Y yo recuerdo, había un director general de una empresa de cierto tamaño que me acuerdo de decir al jefe, joder, me van a despedir, porque estamos aquí, porque éramos 50, pero los 50 solamente 5 hacíamos o 5 o 6, hacíamos el completo, o sea, hacíamos todas las optativas. Este era uno de ellos. Entonces, hicimos un grupete muy bajo y nos llevábamos muy bien. Y este decía, me van a despedir. Fijaros el tiempo que estoy aquí y mi empresa va como nunca, es más rentable que nunca. Me van a despedir, se van a dar cuenta de que funciona mejor si yo no estoy. Sí, sí, eso Era la suele pasar. cantinela de todo el año, era, y tenía gracias. En cuanto se den cuenta, me van a despedir. Bueno, pues es verdad, a veces cuando tú no estás, tú te piensas que la empresa no funciona si tú no estás, y cuando tú no estás, funciona mejor que cuando tú estás, ¿eh? Sí, sí. Porque a veces eres tú el lastre, a veces eres tú el que quieres tomar todas las decisiones importantes y no dejas que tu gente tome decisiones que en ocasiones conocen mejor que tú, porque está en Exacto. el día a día de esa problemática. Porque A veces tú te absorbes toda la presión de los clientes, de los empleados, de los bancos, de los proveedores, y lo ujú, podrían hacer otros, ¿eh? sí. Es decir, cuando tú te centras en la microgestión, no estás haciendo tu trabajo y no estás dirigiendo la empresa cuando estás en la microgestión y la empresa al final te crees que estás a los mandos y no tiene nadie a los mandos porque tú no tienes que estar en la micro, sino en la macro y tienes que estar pensando en lo que va a pasar el año que viene o dentro de 2 años, en preparar, pues como hemos hablado en los 2 episodios anteriores del podcast, a la empresa ante lo que vaya a venir. Pero la microgestión del día a día lo único que hace es paralizarla. Fíjate, esto es algo que alguna vez he dicho, las botellas, todas las botellas, ¿dónde tienen el cuello? En la parte de arriba.
Pues las empresas, el cuello de botella también está en la parte de arriba y está en la gerencia la mayor parte de las ocasiones. Y eso es lo que hace y les impide crecer y posicionarse. ¿Por qué? Porque ahí mueren todas las iniciativas. Aquí, fíjate que vamos a identificar un término nuevo, que puede ser empresario botella o jefe botella. Que como el Pepe Gotera y Utilio, pues aquí sería el jefe botella y Utilio. El jefe botella de Otilio puede ser perfectamente. Y mira, te das cuenta que estás demasiado estresado habitualmente cuando no duermes bien. Y tú dices, es la edad. Sí, sí. Puede que también sea la edad. No digo También, que no. sí, Puede que también sea la edad. Cuando estás irritable demasiado. claro. Y una Cuando cosa es estar mala hostia así de natural, ¿no? Y otra cosa es estar irritable. O sea, son conceptos distintos, ¿eh? Sí, porque hay quien tiene mala hostia, pero luego tiene su puntito. Y luego hay quien todo le molesta y está irritable porque sí. Pues entonces eso es un síntoma de que no estás sereno y no estás centrado. te duele la espalda, te duele el estómago, algo no, Errores, ujú, te vas de correcto. vacaciones y no desconectas, sigues de Mm, guardia. Tienes que ujú, estar allí. Tienes que tener el teléfono abierto absolutamente para todo. Y luego otra cosa importante, y esto le sucede a los empresarios individuales, ujú. no comparten el peso de verdad con nadie. Porque No, cuando tienes socios, bueno, a veces eso descargas, pero cuando estás solo, lo cuentas en tu casa, lo cuentas, pero no te entienden. Te dicen, bueno, vale, y te pueden dar, pues lo que tienes que hacer es, pero si no sabes, si no estás en el día a día y no lo conoces, pues evidentemente, bueno, las respuestas que recibes, pues no te satisface. Y dices, ¿y para qué lo habré contado? Si es que ahora estoy peor que después de haberlo contado porque me veo más solo que antes, ¿no? Y sí. esto ocurre a menudo. Y encima tu pareja te ha podido decir, pues lo que tienes que hacer es. Eso es, Y te lo han dicho, y como no lo hagas y las cosas no vayan bien, si ya te lo dije yo, si ya te lo dije. sí, porque Con lo cual todavía peor, ¿no? Porque tu pareja no te quiere escuchar y si te va a escuchar es para decirte lo que tienes que hacer. eso es. Se va a poner en plan cuñado. Pero no lo entiende, no lo sabe. Y a veces también la pareja puede estar dentro de la empresa en ocasiones, pero vive en otra realidad distinta. ¿Vale? Ya lleva un área, llevo la parte administrativa o llevo la parte no sé qué y tal, y bueno, pues tengo ahí mi compartimento estanco y vivo al margen de todo lo demás, que también ocurre, con lo cual tampoco te sientes apoyado en ese sentido. Y claro, todo esto te lleva tienes consecuencias, uno, personales, ¿eh? Estás agotado, agotado, agotada, con Ujú. ansiedad. Sí, Incluso puedes llegar a tener depresión y, bueno, y problemas cardiovasculares, renales importantes, ¿eh? O sea, al mm, final te da una serie de problemas personales y de salud que pueden llegar a ser graves. sí, sí. Y evidentemente también en otros ámbitos como el familiar y el empresarial. En el familiar, pues esa parte de ausencia emocional, ¿no? Te puede traer tensión en la pareja, incluso hasta sentirte un extraño en tu casa porque ves que no. Y sobre todo si además trabajáis juntos, luego las cosas de casa te las llevas al trabajo y las del trabajo te las llevas en casa. Y eso también tiene sus efectos, ¿no? Entonces, suele ser algo complejo, porque fíjate todas las cosas que trae tener una empresa y mandar, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, fíjate, las empresariales que a veces no hablamos porque en muchas ocasiones hablamos solo de eso, de las personales, de las de salud. Bueno, pero es que también hay empresariales. Cuando tú estás así, eh, tomas peores decisiones, porque bajo estrés tomamos peores decisiones. Sí, Y además, al estar mucho más irritables, alejamos a las personas de nosotros. No quieren venir porque matamos al mensajero. Con lo cual, correcto. baja tu capacidad de liderazgo. La Ujú. innovación es menor porque es que el estrés apaga la creatividad. Eso No te es. permite, tú estás hablando con alguien y estás pensando en lo que tienes que hacer, no Ujú. en hacer caso a esa persona. Así es. Y claro, si el dueño cae, la empresa cae, ¿eh? Si tú no Sí, sí. estás, no tomas buenas decisiones, no tienes buena capacidad de liderazgo, no innovas, no tienes creatividad, tu Ujú. empresa sufre, ¿eh? Y sufre mucho. Así es. Así que resumen de esta introducción. Tu salud es tu activo más importante y el activo más importante de tu negocio. Porque si pierdes esa salud, y cuando hablamos de salud hablamos también de equilibrio, de capacidad de análisis y de capacidad de gestión, si lo pierdes, todo el resto no tiene valor. Entonces, resulta que te estás desgastando, te estás matando, entre comillas, para al final no estar construyendo nada útil, sino para
sobrevivir un día más, ir pasando, ir haciendo esa microgestión de a ver qué me encuentro hoy. Entonces, eso no te ayuda. Entonces, damos unas pautas para gestionar esto, compañero. Venga, va. Lo primero es delega. Delega. Aprende a delegar, pero aprende a delegar de verdad, que no pase todo por ti. Tienes que trabajar con tu equipo y definir responsabilidades claras y permitirles que tomen las responsabilidades y que tomen decisiones. Por supuesto, esto es un proceso en el que irás pasando, siempre harás tú y otro mirará lo que estás haciendo, le explicarás los porqués, luego hará esa persona y tú estarás supervisando directamente y lo mismo iréis ajustando. A partir de ahí le dejarás que haga y te informe, después le dejarás, al final llegará un momento en que ya será la delegación completa. Pero Claro. tienes que arrancar y de verdad que delegar, o sea, es lo mejor que vas a poder hacer. Es muy complicado, lo entiendo y lo he vivido en propia carne y todavía lo vivo con algunas cosas, ¿eh? Hay algunas cosas que yo también tendría que delegar. Reconozco en ese aspecto un punto de mejora, pero de verdad que yo veo a muchos empresarios, a propietarios de empresas, que en el momento que les enseñas a delegar y empiezan a quitar cosas, no se creen cómo puede funcionar su empresa muchísimo mejor y estar muchísimo más tranquilos. Yo tengo un ejemplo reciente, además, cuando terminábamos el mes de julio con un cliente, que digo, bueno, vamos a cogernos el descanso del mes de agosto, dame tarea, dime qué tengo que hacer, dime qué tengo que hacer, dime qué tengo que hacer. Y le digo, no tienes que hacer nada, tienes que ser. Y entonces todo lo que llevamos hecho de organización, de decir a tu gente y a tu equipo cómo tiene que hacer las cosas, de transmitir, de que todo lo que hemos creado lo pongas en práctica, lo pongas en marcha, les dejes que tiren. Tal. Tienes que ser y no hacer. Y se quedó como así, como eclipsado. Y a finales de agosto, que tuvimos la siguiente reunión, dije, hostia, me ha cambiado la vida. He empezado a ser y no a hacer, y no veas, la productividad del mes de agosto ha sido brutal. Entonces, fíjate lo que significa en ocasiones delegar. Te podemos ayudar en eso. Evidentemente, para delegar hay una segunda pauta también, que es poner límites a tu agenda. Y poner límites es saber decir que no, con asertividad, pero saber decir que no, definir tus horarios y dejarte tu tiempo también de descanso. ¿Por qué? Porque necesitas esos tiempos de descanso que luego no desconectas, pero tus neuronas se tienen que enfriar un poquito porque luego son mucho más eficientes y se te ocurren mejores ideas. Tienes que dejar espacio en el que no tengas móvil ni correo. No tienes que ser el más rápido en contestar, porque es que además, es que encima damos una mala imagen. Que me ha llamado el mejor cliente y enseguida, aquí estoy, pero es que parece que solo le tienes a él. Tú mismo te estás quitando valor. No tienes que ser el más rápido en contestar, que no estás en el oeste, no tienes que ser el más rápido en disparar, tienes que ser el que mejores respuestas dé y en el momento oportuno. Entonces, ponte tus límites, no digas a todo que sí. Uy, es que tengo miedo de perder al cliente, a ver si no sé qué o tal. No, respétate y te respetarán. Sí, y mira, y aquí lo decías de no tener móvil ni correo. Yo puedo contar una anécdota hace muchos años, una persona cercana a la que conozco bien. Estos serían años 80, supongo que mediados de los 80. Era cuando empezaba la telefonía móvil. Pues esta persona pues pensó en tener un teléfono, bueno, móvil, portable, aquellos que Sí, eran, sí, no, porque eran unos maletines casi. unos maletines. Entonces yo recuerdo que él estuvo mirando, estaba convencido y fue a la tienda a comprarlo y ya había dicho que se lo quedaba. Y cómo el vendedor cagó la venta. Ajá. El vendedor cagó la venta porque decía, ¿y usted hace deporte? Sí, juega a tenis. Pues fíjese que bien, porque lo va a poder llevar a la pista y así se le llaman. Entonces, esta persona se quedó mirando y dice, ¿cómo? ¿Cómo? Espera. Dice, los cojones. O sea, las 2 únicas horas a la semana que tengo tranquila, que son cuando juego al tenis, encima me voy a llevar el móvil y me van a estar llamando. No lo compro. Y no lo compró. Anda, Luego, ¿ves? tiempo después tuvo que acabar comprándolo, pero, o sea, aquello, el vendedor la cagó con aquello. La sobreventa, que alguna vez hemos Sí, hablado, que sí. no está en este episodio previsto, pero efectivamente hay que saberse callar, Sí, sí, vendedores. sí. Pues Ahí sí, hay está. que saberse callar y saber cómo. Dijo aquel, no, ¿cómo? Que me van a estar llamando cuando esté jugando al tenis, son las 2 únicas horas a la semana que todo tranquila. Ni de coña. No compro el aparatejo este. Y claro, y esto también va relacionado con
con una cosa importante que no siempre hacemos, que es cuidar el cuerpo. Tenemos que hacer ejercicio moderado, tenemos que tener cuidado con la alimentación y tenemos que hacer unos chequeos médicos periódicos, ¿eh? Sobre todo a cierta edad, que ya dices, espera, vete mirando cosas y cuídate. Cuídate, cuida tu mente, cuida tu espíritu y cuida tu cuerpo. Y el cuerpo se cuida con alimentación y ejercicio. Sí, Y dice que sí, que nos da pereza, que preferimos otra cosa. Ya, pero lo que toca. pero El médico cuerpo solo hay uno, ¿eh? es así. Y tomas mejores decisiones cuando estás ágil, cuando estás sano, cuando te encuentras bien físicamente, tu cabecita funciona de otra manera también, ¿eh? Eso es así, es un hecho. Y te lo están diciendo aquí dos talluditos que dedican a la semana muchas horitas para hacer ejercicio, a veces con pocas ganas, porque te has pegado 12 horas de curro o has hecho no sé cuántos kilómetros, pero sabes que lo tienes que hacer. A veces con pocas ganas. Ah, hay veces que tú tienes ganas. Bueno, la verdad es que así eso también ha sido, pero bueno, sí, a veces con ninguna gana, pero sabes que lo tienes que hacer. Hay días que dices, madre mía, preferiría que me dieran una patada ahí antes que ponerme a hacer ejercicio y tal, pero lo haces y luego dices, pues mira, menos mal que lo he hecho, me alegro, ¿no? Pues eso es así. Evidentemente, otra pauta para gestionar estos problemas que tenemos de mando es crear esos espacios de desahogo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hablas, te desahogas y te liberas. Pero ya hemos dicho antes que no siempre te puedes desahogar con personas de tu círculo. Con lo cual, pues aparte de mentores, yo conozco a dos, a Santiago y a Pedro, pero seguro que hay más, grupos de empresarios, hacer algo de coaching, incluso de terapia en un momento dado, personas que hablen tu idioma, que entiendan, que te puedan. A veces no te tienen que dar soluciones ni decirte es que tú lo que tienes que hacer. Si solamente con escucharte y que tú te desahogues ya tienes bastante. Si en ocasiones la respuesta la tienes tú, solo necesitas deshacer el nudo. Sí. Entonces, necesitas personas que te escuchen y que entiendan tu situación y que en lugar de decirte lo que tienes que hacer, te hagan preguntas. ¿Eh? Oye, ¿cómo lo ves? ¿Y qué solución se te ocurre? ¿Y a ti qué te parece que tendrías que hacer para que puedas ir soltando todo eso? Entonces, créate esos espacios porque son importantes y al final son muy rentables para ti. ¿Eh? Sí, y es una de las cosas que siempre recomiendo, que busques un grupo de iguales, que una vez, no te voy a decir al mes, pero mínimo cada 2 meses, cada 3 meses, te reúnas con empresarios como tú, sencillamente a comer y a charlar. Verás, primero, el negocio que va a salir de allí y como dice Sí, Pedro, ojo, hablar te libera una barbaridad, liberas muchísima tensión. Y te va claro, a ayudar a otra cosa importantísima, que es la estrategia a largo plazo. Porque correcto. al final tienes que diseñar tu empresa para que funcione sin ti. Y esto no es una frase hecha, es totalmente realidad. Y eso es largo plazo. ¿Qué cosas estoy haciendo que podría no hacer? Para Ujú, liberarme aspectos para ese largo plazo. Esas cosas que son importantes y que no tienen que ser hechas hoy, que son las que no hacemos. ujú, así es. Tener esos micro hábitos de salud mental, ese pequeño parón, llámalo meditación, llámalo como quieras, pero ese pequeño parón, ese pequeño voy a tomar aire, esa respiración consciente, frena, tómate un minuto, reflexiona, salgo a caminar unos minutos sin pantalla, sin teléfono, que me dé el aire. Pues esto es lo mismo que cuántas veces nos ha ocurrido, ¿no? Joder, las mejores ideas se me ocurren por la mañana en la ducha. ¿Por qué? Pues porque estás descansado, y te cae el agua fresquita o caliente y tal, y dices, anda, pues mira, y encuentras, pues eso, si tienes micro hábitos de tomarte pequeños espacios, te van a ayudar también a tener mejores decisiones y a tener esa salud mental imprescindible, porque además de ti dependen familias, de ti dependen, bueno, pues hasta proveedores, porque quieren que les sigas comprando y que les pagues. Entonces, tienes responsabilidades, tómate tus tiempos para tomar decisiones buenas, porque tus responsabilidades van más allá de tu entorno. A mí hay una frase que leí hace muchos años, me acuerdo del autor, Albert Riva, creo que era en el libro Homo Sapiens, porque él tiene varios libros que leí en su momento. Yo creo que era, no era, había hecho Homo Sapiens, no sé, fue el primero que leí. No, fue en otro libro que, ahora lo diré, porque ahora lo puedo buscar el título. Que él decía, o haces microparadas planificadas o tendrás que hacer una macroparada no planificada. Correcto. Y empezaba contando su historia, cómo tuvo una parálisis a cuenta de todo esto
este estrés, esta presión continua, cómo afectaba su vida y aprendí a hacer esas microparadas planificadas. No estaba esperando a tener esa tensión para hacerlo, no. Yo a lo largo del día igual tienes que meter 2 o 3 momentos en los que paras 5 minutos, sales a andar, haces no sé qué, que es lo que rebaja esa tensión y Mm. evita que tengas esa macroparada no planificada, que es lo que nos hablaba Albert Riba en ese aspecto. Y para mí, ya tío, se me quedó la frase y ahora buscaré el libro y os lo diré, el libro en el que lo leí. Y bueno, el último, el de reconocer señales de alarma, ¿verdad? Muy importante también, Pedro. Sin duda, sin duda, que cuando tienes una presión continua, eso te está afectando a tu vida diaria. Entonces, y esa presión al final te rompe. Entonces, el pedir esa ayuda profesional no es debilidad, es un síntoma de inteligencia y de prevención, de quererte y de querer a tu entorno. No, uy, es que a ver si se van a pensar que no soy capaz, que es que mires para ti, no vive para ti y para tu empresa, no vives para fuera y para lo que vayan a pensar los demás. Y es que además la mayoría de la gente lo que va a pensar es qué listo es y qué bien se rodea. Entonces pide ayuda profesional y pide apoyo porque te va a ayudar. Pero muchas veces dirigimos, cuando hablábamos antes de la microgestión, dirigimos la empresa con un sprint cada 10 minutos o cada 5 minutos. Venga, parece que estamos corriendo permanentemente los 100 metros lisos. Y tú, que eres corredor de fondo, Santiago, tienes claro también, ¿verdad?, que dirigir una pyme es una maratón a largo plazo. No son sprint rápidos y uno tras otro, ¿verdad? No, eso es lo que te lleva precisamente a esas macroparadas no planificadas que decía Albert Riba en el libro La parálisis coactiva. Ajá, vale. Es como se llama el libro. Y de verdad, o sea, revisa hoy mismo qué cambios puedes introducir en tu agenda para cuidar de ti. Que no se trata de trabajar menos, sino de trabajar mejor y vivir más. Y que Eso es. si no sabes cómo, mira, en pedro@pedrovalladolid.com o santiago@santiagotorre.com podemos mirar contigo y ayudarte a que tengas una agenda diferente desde mañana, ¿eh? Que desde mañana te ayudamos a que tu agenda sea distinta y te dediques a lo que realmente aporta valor a tu empresa y a ti te da tranquilidad. Claro, porque es que muchas veces eres un administrativo o un currito bien pagado o incluso hasta mal pagado, pero la empresa no tiene a nadie a los mandos y encima no vives. Para y pon la empresa en funcionamiento. Vive bien y dirige mejor. Pues con esto nos despedimos hasta el próximo lunes en que pasaremos lista. Hombre, ya lo verás. Un abrazo, compañeros. Feliz semana.